Y ahora sí, formalmente, muy buenos días, Abigail. Muchísimas gracias por acompañarnos y agradecerle a ED la oportunidad de brindarnos esta charla sobre movilidad corporativa sostenible. Y bueno, aquí ya tenemos a varios participantes y estamos ansiosos por escuchar. Insisto, si tienen consulta, las van escribiendo en el chat. Buenos días, Abigail, ¿cómo estás? Buenos días, Tatiana. Muchísimas gracias por la bienvenida. Es un gusto para mí, para EDE, estar aquí compartiendo con ustedes de este tema tan importante en la actualidad. Em, si gustan, podemos empezar de una vez. Entonces, Iniciamos de una vez. buenísimo. Bueno, como ya les comentó Tatiana, yo trabajo para la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED. Disculpen un segundo. Ujú. AED es una movilización global por la sostenibilidad, es una alianza de más de 100 empresas cuyo objetivo es contribuir a una sociedad próspera, inclusiva, digna y en armonía con el ambiente. Somos además capítulo local de un montón de organizaciones importantísimas, como por ejemplo United Way, también de la red Arise, del World Business Council for Sustainable Development, y también somos Certified Training Partner para la metodología GRI. El día de hoy vamos a estar compartiendo un poco respecto a los conceptos de movilidad sostenible, movilidad y transporte, asimismo como el contexto nacional en movilidad sostenible y qué es lo que hemos venido enfrentando durante estos últimos años. Posteriormente les voy a hablar un poco de la introducción a la categoría movilidad sostenible del programa Bandera Azul Ecológica. Para los que estén familiarizados con este programa, esta es una categoría nueva, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Y también les voy a hablar un poco de los planes empresariales en movilidad sostenible para que lo que veamos hoy en esta charla no se quede solo aquí, podamos implementarlo en nuestras organizaciones de manera que busquemos una movilidad sostenible. Entonces, sin más preámbulo, hablemos un poquito de los conceptos y el contexto nacional en cuanto a movilidad sostenible. Ok, en primer lugar, la problemática actual en Costa Rica en cuanto a movilidad sostenible. Creo que para nadie es un secreto que hablemos de un contexto tal vez prepandemia. Estábamos experimentando muchísimos conflictos y tal vez como muchísima congestión vehicular en las calles de Costa Rica. Para nadie es un secreto que transportarse, por ejemplo, de Cartago en las mañanas hacia San José es un problema, asimismo como hacia la zona de La Juara, inclusive hacia la zona de Heredia. El gran área metropolitana realmente experimenta muchísimo congestionamiento en cuanto a el tráfico que vivimos experimentando. Si bien es cierto, la pandemia o el año pasado, en el 2020, hubo un cambio importantísimo donde muchas empresas decidieron mandar a sus colaboradores a sus casas. Sin embargo, creo que no es un secreto para nadie y no creo ser la única persona que se haya percatado que creo que estamos volviendo a esta crisis en cuanto al tráfico en Costa Rica. Yo cada vez veo más carros en la calle, cada vez estoy durando más en los trayectos, los poquitos trayectos que tengo que realizar. Pues día con día. Entonces, bueno, en el año 2018 sale esta noticia en la República, donde nos dice que Costa Rica es el tercer país con mayor densidad vehicular en Latinoamérica y como el uso del transporte público viene a la baja, agudizando el impacto en las presas. Importante también que los costos derivados del congestionamiento vial en el gran área metropolitana representan alrededor de un 3,8% del PIB. Entonces, no son temas aislados. Creo que la movilidad es sostenible y la movilidad en sí es algo que nos afecta día con día a nosotros como personas y a nuestras empresas y nuestros negocios. Hablemos un poco del Estado de la Nación del año 2020, donde se nos indica que a partir desde el año 1980, la flota vehicular se ha incrementado cerca de 10 veces. Podemos ver además que hay una tasa de crecimiento anual de alrededor de un 6% en cuanto a flota vehicular versus una poblacional de crecimiento del 2%. Es decir, cada vez hay más vehículos que personas. Podemos ver en este gráfico, de igual manera, el Estado de la Nación, como desde 1981 hasta el año 2019 podemos ver un incremento básicamente exponencial, donde actualmente básicamente convivimos con
1.800.000 vehículos. Y ahora, ok, hay vehículos, pero hay diferentes tipos de vehículos. Veamos cuál es la composición del parque automotor según el tipo de combustible aquí en Costa Rica. Podemos observar que alrededor de 1 millón de vehículos corresponden a automóviles, es decir, de uso particular, asimismo como seguido por las bicicletas. Posteriormente tenemos los vehículos de carga liviana, los de carga pesada en menor proporción, los autobuses en menor proporción y los taxis. Esto, como podemos ver en el gráfico, está distribuido según el tipo de combustible que corresponde a gasolina, diésel y otros tipos eléctricos, híbridos o de gas LP. Importante comentarles en este punto que los vehículos de carga pesada, aunque vemos que vienen en menor proporción, representan solo un 2% de la flota vehicular total del país. Estos representan alrededor de un 20% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero que se están generando en Costa Rica. Pero eso no nos quita la responsabilidad también de que los automóviles particulares estamos en mayor proporción. Eso significa que somos un contribuyente importante en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que la movilidad sostenible nos va a afectar en todos los ejes y en todas las dimensiones, desde la parte económica, sabiendo que el 25% de las personas en el gran área metropolitana tardan más de 2 horas en llegar a su destino. Esto dependiendo, por supuesto, de dónde viven y hasta dónde van, dónde se encuentran como las zonas a las que se deben dirigir o sus trabajos, por ejemplo. Sin embargo, esa es una estimación realizada antes de la pandemia y muy probablemente una estimación que vaya creciendo con el tiempo porque ya estamos volviendo a una normalidad parecida a la que teníamos antes del 2020. Asimismo, vemos pérdidas estimadas del 2% del PIB, esto relacionado con los atrasos que vivimos día a día en carreteras y también un crecimiento exponencial, como lo mencionábamos anteriormente, del parque vehicular. Además, esto atenta contra la seguridad energética. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo demasiado de los combustibles fósiles para nuestro transporte. Hablando ya en el eje ambiental, importantísimo que el sector transporte lo que tiene estricta relación con lo que son las emisiones de gases de tipo efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono, que es el más conocido, pero también el óxido nitroso, el gas metano y también material particulado de 10 a 2,5 micrómetros. Este está relacionado con las emisiones que se generan tanto a nivel industrial como al transporte y están vinculadas directamente con nuestra salud, ya que pueden generar, por ejemplo, problemas respiratorios. Tenemos también, por supuesto, y muy importante, el calentamiento global y la calidad del aire. Y además, importante mencionarles que el sector transporte en Costa Rica representa el 44% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Entonces, es muy importante tomarlo en consideración y mapearlo porque estamos en todo este proceso de descarbonización, como todos ustedes ya deben conocer. Tenemos también la dimensión social, que no es la menos importante, donde vemos una pérdida de la calidad de vida y de la productividad. ¿Por qué? Por estos mismos atrasos que vivimos en carretera y por cómo está estructurado nuestro país, de manera que perdemos demasiado tiempo en las calles y también perdemos calidad de vida, porque tal vez tiempo que íbamos a dedicar para actividades de ocio, estar con la familia, estudiar o alguna otra cosa, las perdemos en presas. Y también tenemos el tema de equidad, que el transporte y la movilidad sostenible va ligada directamente a la equidad de género, lo cual vamos a abarcar más adelante. Quiero hablarles un poco de los conceptos básicos, empezando por el transporte, el cual es un diseño que está centrado en el medio por el cual se realiza el desplazamiento, es decir, que se enfoca sobre todo en los vehículos y en las vías. Este concepto de transporte está vinculado directamente con que las personas se muevan en vehículos y lo que hace es que genera más carros. ¿Por qué? Porque hay congestión, lo cual buscamos una solución de más calles y más calles conlleva a que hayan más vehículos. Entonces estamos dentro de un círculo vicioso donde realmente nunca vamos a llegar a una solución con respecto a las presas y el congestionamiento que vivimos. Ahora hablemos un poco del concepto de movilidad, que está diseñado en las personas. Es un diseño centrado en las personas y no necesariamente tiene que ver con vehículos, sino que está centrado en las personas y sus necesidades de desplazamiento y las capacidades que hay para satisfacerlos. Entonces,
como les comentaba, no depende necesariamente de los vehículos. Por ejemplo, podemos ver un diseño intermodal donde una persona, por ejemplo, que vive en Cartago, puede venir de Cartago a San José en tren quizá, después de bajarse en tren, quizás tenga que agarrar un bus para llegar a su lugar de destino o tenga un compañero de trabajo que lo pueda recoger en San José. Entonces, realmente estamos teniendo medios de transporte intermodales. Y a lo que queremos llegar y el concepto y realmente por lo que estamos acá, que es la movilidad sostenible, donde vemos que se le da prioridad no a un medio de transporte motorizado, sino a los peatones. Entonces lo que pasa es que se le da prioridad al espacio, a la inversión pública y se centra en los peatones principalmente. Y de ahí para abajo vamos viendo como cuáles son las prioridades. La movilidad sostenible tiene como prioridad al peatón, posteriormente los ciclistas o también medios de transporte que no requieran combustibles fósiles, como por ejemplo muchísimas personas que se trasladan a sus trabajos en patines, patineta, scooter, bici tal vez es como la más tradicional, pero bueno, yo he visto de todo. También el siguiente orden de prioridad sería el transporte público, incluyendo lo que son como los buses y el tren. Posteriormente, transporte de carga, que bueno, pues eso realmente también es importante para la comercialización. Y por último, vendrían siendo los medios de transporte individuales como el automóvil y las motocicletas. No, eso significa que tenemos que ver los vehículos livianos como algo malo. Sin embargo, tenemos que saber cómo puede ser parte del ecosistema vial y cómo podemos priorizar esos otros medios de transporte de los que estamos hablando. Les comentaba anteriormente que en la parte social el género es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta por el transporte. Entonces, rápidamente, ¿qué entendemos por género? Realmente el género es la conducta asociada a roles que se nos da generalmente socialmente, asociado a la cultura, a la religión y a nuestras costumbres, es decir, como los papeles que debemos desempeñar según seamos hombres o mujeres y esos vienen establecidos por la sociedad. Y ustedes me preguntarán por qué esto es importante. Les comento que esto es realmente importante porque se realizó un estudio en la Universidad Nacional y se estima que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres. Esto tiene muchísimo que ver porque también está vinculado a que las mujeres tienen menos licencias para conducir y además tenemos roles diferenciados establecidos por la sociedad. Entonces están, por ejemplo, los modos de transporte, como les menciono, las mujeres tienen menos licencias de conducir, eso lo que indica es que puede que se estén movilizando más en transporte público o caminando a diferencia de los hombres. También podemos ver los patrones de viaje que están bastante diferenciados. Por ejemplo, a las mujeres se les asignan mucho los roles de cuidado. Entonces, generalmente es llevar a los niños a la escuela o acompañar a los adultos mayores, generalmente sus padres a citas del hospital. También se les asignan mucho los roles como de lo que llamamos mandados en Costa Rica, entonces ir al supermercado, ir a la farmacia e ir a hacer vueltas en general. Y los hombres tienen patrones de viaje tal vez un poco más directos que van de su casa al trabajo, puede que hagan alguna que otra parada personal de ocio como el gimnasio, pero generalmente los roles como demandados y vueltas se le asignan a las mujeres. Entonces tenemos diferentes patrones de viaje donde las mujeres tienden a ser más dispersas. También tenemos la parte del equipaje y la compañía. Generalmente las mujeres tendemos a andar con más cosas en la calle, bolsos, si tenemos un bebé, el coche, el bolsito del bebé, si andamos con nuestros papás que sean adultos mayores, pues también. Y eso es debido también al género que se le asigna el rol de acompañamiento y cuido. También los motivos de viaje, como les mencionaba, los motivos de viaje tienden a ser muy diferentes. Los de los hombres generalmente se relacionan mucho con la parte laboral y del trabajo, las de las mujeres también, pero tienen algunos otros motivos de viajes que hacen que sus viajes sean más dispersos, como les mencionaba. También muy importante la parte de la seguridad. Creo que para nadie es un secreto que las mujeres experimentan una mayor vulnerabilidad
a nivel general y a nivel país, en donde en muchísimas ocasiones no nos sentimos seguras ante, por ejemplo, una parada de buses que esté sola a cierta hora de la noche, lo que muchas veces nos obliga a tomar otros tipos de transporte privado como Uber, taxi, Didi, entre otros. Y también muy importante, el acoso callejero y cómo esto a veces nos impide pues viajar en transporte público a ciertas horas menos concurridas o inclusive más concurridas. ¿Qué podemos hacer en términos de movilidad sostenible, tanto como empresa como país? En primer lugar, importantísimo generar datos. ¿Por qué generar datos? Tener estadísticas detalladas de cuáles son los medios de transporte como más relevantes a nivel país y dentro de mi empresa. Además, crear conciencia respecto a la movilidad sostenible y a cómo esto puede estar afectando, por ejemplo, la generación de gases de efecto invernadero, entre otros factores mencionados anteriormente. También, importantísimo, involucramiento del género en la toma de decisiones. Como les mencionaba anteriormente, hay una brecha muy grande y tenemos que considerarla para, en la medida de lo posible, hacer que esa brecha se haga más pequeña en nuestras instituciones, asimismo como la evaluación del impacto con el género. También mejorar la accesibilidad y comodidad de modos de transporte, de manera que haya un aumento del nivel de seguridad y protección. Creo que la seguridad es importante no solo para las mujeres, sino para todos en general. Realmente nadie quiere pues exponerse a un riesgo debido a viajar, por ejemplo, en transporte público o caminando. Asimismo, mejorar la calidad de los senderos para caminar y andar en bicicleta. Esto es muy importante, la infraestructura que se nos presente. Por ejemplo, si somos adultos mayores o tenemos familiares que son adultos mayores y hay algunas aceras, por ejemplo, que no estén en buenas condiciones, pues no vamos a querer arriesgarlos a ellos a que puedan caerse o sufrir algún tipo de accidente. Mejorar la accesibilidad en los vehículos, estaciones y paradas también. Y en cuanto a mejorar la prestación de los servicios, también tenemos que velar por tarifas asequibles y flexibles para viajes con múltiples etapas. Asimismo, horarios para viajes fuera de hora pico, porque generalmente, pues todas las empresas, de manera general, entran a la misma hora, lo cual ocasiona un congestionamiento terrible en las mañanas y en las tardes. Hay muchas empresas que han, por ejemplo, en ese momento recuerdo a Accenture, que tiene como una flexibilidad de horario en el que le permite a sus colaboradores entrar a horas que no son pico para mejorar como toda esta parte de el desplazamiento hacia la oficina. También promoción de servicios dedicados, disponibilidad de información del transporte también es muy importante y lo que son vehículos adaptados a necesidades de cargas múltiples. Hablemos un poco también del cambio climático y el transporte. Como les mencionaba, es el principal generador de gases de efecto invernadero a nivel país. Hay una afectación en en la calidad del aire y en la salud de las ciudades, por lo cual es importante y necesario medir y controlar el impacto que estas emisiones puedan estarnos generando. Les traigo aquí unos indicadores interesantes, como por ejemplo que un vehículo promedio al año emite 4.6 toneladas métricas de dióxido de carbono. Y esto, pues obviamente depende del tipo de combustible que estemos utilizando, del número de kilómetros por año y del modelo, entre algunos otros factores, como por ejemplo el año, el motor, el cilindraje, etc. También un galón de gasolina equivale a 8,887 gramos de dióxido de carbono por galón, mientras que un galón de diésel equivale a 10,180 gramos de dióxido de carbono por galón. Y un vehículo promedio emite aproximadamente 251,09 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Entonces, a mí me parecen indicadores bastante curiosos por si uno quisiera ver como cuál es la huella de carbono o cuál es el impacto que yo estoy generando como, como usuario de un vehículo particular y ver cómo yo puedo mejorar mis indicadores personales. Ahora bien, les quiero introducir un poco respecto al programa de bandera azul ecológica categoría movilidad sostenible. Esta categoría fue lanzada en el año 2019 y este año premiamos o galardonamos a las empresas que participaron para el año 2020. Muy importante comentarles que el objetivo de la categoría movilidad sostenible
es incentivar la movilidad sostenible a nivel organizacional, de manera que se disminuyan los impactos ambientales, sociales y económicos actuales derivados del modelo de movilidad tradicional. Pero ustedes se preguntarán, ¿a quién va dirigida la categoría? Realmente cualquier tipo de organización puede participar, sea público o privado, o también grande o pequeña. Realmente el tamaño no importa, todos pueden participar y nada más el único objetivo es que desee visibilizar y fomentar sus esfuerzos en pro de la disminución de sus impactos, productos de sus hábitos de movilidad. Entonces, hablemos un poco de la estrategia del programa Bandera Azul Ecológica en lo que es la categoría movilidad sostenible. Pues básicamente esta categoría se basa en lo que veníamos hablando anteriormente, que es como esta pirámide eh, donde a los peatones se les da prioridad y así para abajo hasta llegar a los vehículos particulares o motocicletas. Entonces se busca un cambio de paradigma que los modos de transporte de forma que se dé prioridad a las personas en primer lugar y posteriormente a medios de transporte que no emitan gases de efecto invernadero como las motocicletas u otro tipo de movilidad que pueda practicar sus colaboradores. Y bueno, es importante también destacar que pues últimamente se habla mucho de lo que es el Plan Nacional de Descarbonización y las políticas del gobierno. Entonces, este programa de Bandera Azul va de la mano con este plan de descarbonización y es muy importante que como empresas lo visibilicemos e intentemos pues mejorar nuestras prácticas en cuanto a movilidad sostenible. Importantísimo que los recursos para generar esta implementación o para generar, pues, sí, pues la categoría de movilidad sostenible se basa en el PIMS o en el PEMS, que el PIMS es la guía para la construcción e implementación de planes institucionales de movilidad sostenible. Esto es un poco más para organizaciones públicas. Y el PEMS, que son, bueno, es la guía para la construcción e implementación de planes empresariales de movilidad sostenible, que está un poco más vinculada con la empresa privada. Entonces, bueno, si están interesados en el mismo correo donde se les envíe la presentación, también les vamos a estar compartiendo estos links por si desean consultarlos. Ahora bien, hablando un poquito ya como de en qué consiste la categoría de movilidad sostenible de Bandera Azul. Tenemos diferentes parámetros de evaluación que consisten en el cumplimiento legal, que es un requisito de participación, donde básicamente lo que nos interesa saber o lo que les interesa saber es que están en regla con pues todas las cosas legales que están dentro del marco costarricense. También la parte del diagnóstico, que básicamente es un diagnóstico, son dos diagnósticos. Uno, cómo está la infraestructura a nivel empresarial, también cómo está, si está cerca de paradas de buses, paradas de trenes, cómo están las aceras están alrededor de la empresa o de la institución. Y también cuáles son los patrones de movilidad que tienen sus colaboradores, es decir, desde dónde se dirigen, también pues su distrito, su cantón, qué medio de transporte utilizan y también otras cosas como por ejemplo cuánto tiempo duran en desplazarse al trabajo para tener como un diagnóstico de cuál es la movilidad de mi empresa. También tenemos la parte de la gestión de los medios de transporte, que es pues la promoción de medios de transporte que sean más amigables con el ambiente y emitan menos emisiones de gases tipo efecto invernadero. Lo que también la organización en el trabajo, del trabajo, perdón, la infraestructura y accesibilidad, que sabemos que también es muy importante para poder fomentar toda la parte de movilidad sostenible y la parte de educación y sensibilización, que si ya están familiarizados con los programas de Bandera Azul Ecológica, realmente siempre se enfocan mucho en la sensibilización y educación en todos los temas ambientales, ya que son muy importantes. El parámetro de cumplimiento legal no tiene ningún peso sobre el informe, sin embargo, sí es obligatorio. Tenemos la parte del diagnóstico que equivale a un 30% del total de la evaluación. La gestión de modos de transporte tiene un porcentaje del 25%. La parte de organización del trabajo, un 10%.
La infraestructura y accesibilidad tiene un valor del 10% y finalmente la parte de educación y sensibilización tiene un peso del 25% sobre el total del informe, que equivale a un 100%. Entonces, de manera general, les comento que el cumplimiento legal lo que busca es cumplir con la legislación del país directamente vinculante a su actividad sustantiva. Obviamente, pues van a haber leyes que apliquen para un tipo de industria y otros para otro tipo, entonces es importante también tomar eso en consideración. Y es un requisito de participación, como les comentaba, no tiene ningún peso porcentual. La parte del diagnóstico, su objetivo es obtener una línea base de los patrones de viaje de los colaboradores, así como de la infraestructura actual de la organización. Como les comentaba, son dos diagnósticos diferentes y tienen valor del 30%. La parte de gestión de modos de transporte lo que busca es incentivar la adopción de modos de transporte más sostenibles a nivel interno y externo de la organización. Esto para lograr un impacto positivo a nivel nacional. Tiene un valor del 25%. La parte de organización en el trabajo busca fomentar prácticas laborales que promuevan un cambio en la organización del trabajo para incentivar una movilidad más sostenible. Por ejemplo, yo sé que esto no es algo que las empresas hayan hecho adrede, pero la parte de teletrabajo, yo creo que ha contribuido muchísimo a, en primer lugar, las finanzas de sus colaboradores, porque para nadie es un secreto que pues transportarse en Costa Rica, el precio de la gasolina, los pasajes y todo representan un gasto mensual. Tal vez el teletrabajo venga a ayudar un poco la parte económica y también con la parte de la congestión vial e inclusive con el bienestar de las personas a nivel de que tienen tal vez más tiempo para actividades de ocio, entre otras cosas que quieren realizar como pasar tiempo con su familia y puede mejorar la calidad de vida de los colaboradores. En cuanto a la infraestructura y accesibilidad, busca mejorar la infraestructura de la organización y su accesibilidad para incentivar una movilidad más sostenible. Por ejemplo, si yo tengo un colaborador que quiere venir al trabajo en bici porque vive cerca, sin embargo, yo como empresa aún no tengo parqueos de bicicleta, todavía no tengo duchas ni tengo lockers como para que guarde sus cosas, tal vez se le haga un poco más complejo venir en bicicleta porque hay muchísimos factores que le estarían influyendo. Entonces, si yo como empresa o como organización decido mejorar la infraestructura con respecto a parqueos, entre lo que ya mencioné, tal vez ese colaborador pueda desplazarse en bicicleta y así probamos la movilidad sostenible. Y por último, la educación y sensibilización busca realizar acciones de educación y sensibilización a nivel interno y externo de la organización. En caso de que estén interesados en participar en movilidad, en la categoría de movilidad sostenible del programa Bandera Azul Ecológica, pueden encontrar los requisitos en la página de Bandera Azul. Nada más buscan la categoría de movilidad sostenible. También les puedo pasar en ese mismo correo los respectivos links. Básicamente es muy similar, por ejemplo, a cambio climático, que es como la más conocida. Tenemos la parte de la inscripción, que pueden realizarla del 1 de enero al 31 de marzo. También está la parte del diagnóstico, que lo pueden descargar en la página. El diagnóstico de patrones de movilidad y el diagnóstico de infraestructura. Tenemos también una guía que es el manual de procedimientos por si tuvieran alguna duda de cómo llenar las diferentes partes del informe. Y hay un informe final donde vamos a agarrar todos estos parámetros de los que estábamos hablando y lo vamos a documentar mediante fotografías, evidencias, documentos que demuestren que estamos velando por mejorar nuestras prácticas en movilidad sostenible. Además, en esta misma página del programa Bandera Azul Ecológica, tenemos también recursos relacionados como por ejemplo el plan de descarbonización, el PEMS, el PIMS y el decreto 42.427 del MOP de la promoción de la movilidad sostenible en las instituciones de la Administración Pública Central. Toda esa información se las puedo compartir posterior a la charla o se los puedo compartir también en el chat durante la sesión de preguntas. Entonces, bueno, eso fue básicamente la introducción a la categoría de movilidad sostenible. Fue básicamente una pincelada para que sepan que existe, que está ahí, que ya hay varias empresas que se galardonaron este año y que si estuvieran interesados,
pues pueden buscar estos recursos o bien pueden comunicarse con nosotros, con AED, y les podemos ayudar. Ahora quiero hablar un poco de la introducción a los planes empresariales de movilidad sostenible PEMS, que son, como les comentaba, un poco más enfocados hacia el sector privado. Bueno, la guía para la construcción e implementación del PEMS, muy importante comentarles, en primer lugar, que un plan empresarial de movilidad sostenible pues son estrategias dinámicas con enfoque de largo plazo, cuya meta es generar un cambio en los hábitos de transporte de los colaboradores, pero también de los proveedores, los clientes, hacia modos de transporte más sostenibles. Entonces, lo que busca es, por ejemplo, que haya menos viajes mediante el teletrabajo, mediante teleconferencias, que sea también mejor, es decir, promover medios de transporte no motorizados o también promover transporte público, asimismo optimizar usos de parqueo, promover lo que es el carpooling y hacerlo de una manera eficiente también, porque tampoco es que vamos a pretender que pues que un colaborador busque otro tipo de transporte que a lo mejor sea menos eficiente. Entonces se busca también optimizar rutas y mejorar la tecnología de manera que se logren disminuir las emisiones asociadas y que se contemple un enfoque de género y se mejore la calidad de vida de los colaboradores, porque es muy importante que tal vez eh, pues toda esta parte de movilidad puede estar afectando directamente la calidad de vida de los colaboradores por las razones que mencionábamos anteriormente. ¿Cuáles son los objetivos del PEMS? En primer lugar, generar un cambio modal hacia alternativas más sostenibles, como hemos venido mencionando, lo que es medios de transporte que generen menos gases de efecto invernadero y también alternativas que tal vez no requieran que nos desplacemos de un lugar a otro, como por ejemplo lo que es el teletrabajo, que hemos estado viviendo con el teletrabajo estos últimos 2 años. También reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y consumo energético asociado al transporte mediante distintas estrategias. Esto, pues obviamente dependiendo del tipo de negocio y de sus colaboradores. Mejorar también la seguridad, accesibilidad y seguridad de los traslados. Mejorar el costo efectividad de los desplazamientos. Contribuir a mejorar el atractivo y zona que rodea a la empresa. Es muy importante que también las empresas se involucren con, pues básicamente, no sé, obviamente no tienen como que hacerlo ellos solos, pueden generar alianzas, por ejemplo, con municipalidades para mejorar algunas cosas como las condiciones de las paradas de buses, como las aceras y otras cosas que impiden desplazamientos en tal vez medios de transporte como las bicicletas u otros a sus empresas. También mejorar la calidad de vida de los colaboradores, como le mencionábamos anteriormente, pues realmente el tiempo es oro y creo que los colaboradores así lo van a ver, entre mejor sea la optimización del tiempo, entre menos sea la duración de sus viajes, pues más tiempo van a tener para hacer otro tipo de actividades que pueden mantenerlos más motivados a la hora de trabajar. Entonces, ¿cuáles son las características básicas de un plan empresarial de movilidad sostenible? En primer lugar, tener una visión a largo plazo y un plan de implementación claro. No es un secreto que pues es un reto cambiar como el mindset de las personas e inclusive la parte como de inversión en infraestructura, por lo que tenemos que tener una visión a largo plazo y también tener un plan de implementación claro para que eso no se nos quede en el camino. Asimismo, un enfoque participativo. La idea es que no solo estén involucrados, por ejemplo, como la alta gerencia, que solo esté involucrado como cierto sector de la empresa, sino que se pueda involucrar a la mayor cantidad de colaboradores para que estos mismos, inclusive mediante encuestas o mediante conversaciones, comenten como cuáles son los principales retos que ellos enfrentan y cuáles posibles soluciones podrían estar viendo para sobrepasar esos retos. También consideración de todos los medios de transporte, o sea, no es que solamente vamos a considerar la bicicleta para lo que es la movilidad sostenible, porque sabemos que en muchas empresas y en muchos lugares a lo mejor eso no sea viable.
pero podemos considerar otros tipos de transporte, como por ejemplo, hay muchas empresas que consideran poner busetas, entonces hacen rutas, también consideran el carpooling, entre otras iniciativas importantes. Además, la integración de actores tanto a lo interno de la empresa como externos, otras empresas, las municipalidades y el gobierno nacional. Como les comentaba, no es algo que pues una empresa pueda hacer todo, pero sí es importante que se busquen alianzas para poder mejorar como esta implementación. Y también el análisis del desempeño actual y futuro, es decir, hay que tener indicadores, hay que tener metas para ver cómo nos estábamos desempeñando y cómo nos vamos a desempeñar a futuro. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de planes empresariales de movilidad sostenible PEMS? Tenemos tres grupos, lo que son la empresa, los colaboradores y la ciudad. Empezando por la empresa, podemos empezar por la reducción de costos asociados al transporte, parqueo, combustibles o flota. También reducción de la demanda de espacios de parqueo. También la mejora de la imagen corporativa, el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad y la optimización del uso del espacio. Mejora también la puntualidad de los colaboradores. Esto lo podemos ver, creo que muy claramente, por ejemplo, en el teletrabajo, que no tenemos que levantarnos 2 o 3 horas antes para llegar al trabajo, sino que si entramos, por ejemplo, a las 8, nos podemos levantar a las 7 y puede que nos dé, o sea, nos da tiempo para desayunar y estar a tiempo conectados en la reunión de Teams, Zoom o la plataforma que se utilice. Aumento de la accesibilidad, aumentar también el compromiso de los colaboradores con la compañía y utilizar sinergias para aumentar la relevancia de la empresa. En cuanto a los colaboradores, como mencionábamos anteriormente, mejorar la calidad de vida de ellos, aumentar su productividad, aumentar también la satisfacción con el trabajo, porque por ende, si tienen más tiempo como para hacer cosas que les gusta o más tiempo como para estar en la casa y compartir con su familia, esto puede motivarlos a trabajar y desempeñarse mejor. Reducción en los costos del transporte, como les mencionaba, pues el teletrabajo, por ejemplo, disminuye muchísimo los costos asociados al transporte mensualmente, o también un medio de transporte como la bicicleta u otro que no genere gases de efecto invernadero puede también disminuir los costos del transporte. Y también reducción del tiempo perdido en el tráfico. Todo esto va súper de la mano. Y en las ciudades hay también bastantes beneficios, como por ejemplo la reducción del congestionamiento, reducción de la contaminación por emisiones de gases de efecto invernadero, disminución de accidentes de tránsito, también contribuir a generar un mejor ambiente y mejorar la salud de la población. Y por último, contribuir al cambio hacia una nueva cultura de movilidad. Entonces, ¿cuál es el ciclo de planeación e implementación de un plan empresarial de movilidad sostenible? O sea, ¿cómo se ejecuta? En primer lugar, bueno, tiene 4 etapas diferentes que constan de la preparación, la definición de metas, la elaboración ya del PEMS y la implementación del PEMS. Entonces, en la parte de preparación, que es una parte bastante importante, tenemos el compromiso empresarial y el análisis previo. Es importantísimo que la empresa y la alta gerencia muestren interés en el involucramiento de la elaboración de este plan empresarial de movilidad sostenible para buscar un mayor involucramiento y empezar con el proceso ya como de la sensibilización y de los beneficios asociados a la implementación de este plan. Definir el proceso y el alcance del plan. Por ejemplo, puede ser una organización que tenga pues interés en que no solamente se sensibilice a los colaboradores, sino también a los clientes, proveedores, servicios y también los desplazamientos durante la jornada. Y por último, pero no menos importante, el diagnóstico de la situación, o sea, como organización, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde están mis colaboradores? Y básicamente como cuáles son sus modos de transporte, hacer un pequeño diagnóstico, una encuesta para saber más o menos cómo estamos, generar datos. Posteriormente tenemos la definición de metas, entonces se debe desarrollar una visión y una definición de objetivos, metas y líneas de acción, pues obviamente relacionados a este plan y a la movilidad sostenible, para la formulación de medidas o acciones a implementar, porque sabemos que cada empresa es distinta y no podemos como meterlas a todas en un mismo saco. Todas van a tener diferentes medidas o acciones a implementar dependiendo de esta primera etapa, que es como la etapa diagnóstico. Ahora, en cuanto a la elaboración del PEMS,
lo que se recomienda es, en primer lugar, detallar el presupuesto, definir el cronograma de implementación, desarrollar el plan de monitoreo y evaluación y posteriormente adoptar el PEMS para pasar a la etapa de implementación, donde va a haber manejo de la implementación del plan y también la evaluación final y las lecciones aprendidas, porque lo que buscamos con este plan es, pues, evidentemente una mejora continua. ¿Y por qué hacer un PEMS? Realmente las iniciativas de movilidad sostenida puede que no tengan un impacto esperado si están aisladas, si no están documentadas o si no están sistematizadas. Entonces, esta estrategia busca integrar, organizar y coordinar acciones o iniciativas a corto, mediano y largo plazo. Entonces se consideran todos los medios de transporte de acuerdo a una priorización realizada, teniendo en cuenta, por ejemplo, la pirámide de movilidad, y es un proceso gradual. También dentro del PEMS tenemos cómo mejorar la movilidad y el transporte, como cuáles son las soluciones empresariales. Entonces abarca desde lo que es el uso eficiente del automóvil, el uso de modos de transporte alternos, cambio de cultura de la empresa y mejoras en la infraestructura. Entonces vemos que un PEMS no es solamente envía a sus colaboradores a venir en bicicleta, que generalmente así se percibe, generalmente de manera externa, sino que pues contempla diferentes factores y diferentes aspectos, como lo son estos 4 que les menciono acá. Por el momento, eso sería lo que traje para la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Abigail. De verdad que muy interesante el tema. Eh, Aquí, bueno, ya estoy pendiente del chat por si las personas tienen consultas que hacer. Mientras tanto, mientras me escriben, vamos a ver si alguien me escribe. Eh, Aquí tal vez hay de los temas que en su momento han hablado sobre el tema de movilidad. Si las empresas lo quieren implementar, cuáles son como esos principales pasos o por dónde deben de empezar, que a veces ven como todo el proceso y dice, bueno, pero son tantas cosas y si soy una empresa pyme, como por dónde puedo empezar. Ok, a mí me parece muy importante que tanto las pymes como empresas medianas o grandes busquen siempre la aprobación de los altos mandos. ¿Por qué? Porque si los altos mandos no están en la misma página, realmente esos esfuerzos a lo mejor sean en vano, porque es muy importante que la empresa esté alineada buscando como soluciones hacia la movilidad sostenible. Una vez que ya tengamos como la aprobación y estemos en la misma página que los altos mandos de la empresa, por ejemplo, sea mediana, pequeña o grande, tenemos que realizar un diagnóstico para ver cómo estamos y de acuerdo a cómo estamos, vemos qué podemos hacer. Porque a veces se quiere empezar de una vez como, ok, no, ciclovía y parqueos de bicicleta, pero a lo mejor nuestros colaboradores no están dispuestos, por ejemplo, a usar la bicicleta porque vivan muy lejos, porque no les es factible por infraestructura que tenemos como alrededor de nuestra organización. Entonces, creo que para mí lo más importante para empezar es lo que es la aprobación de la alta gerencia, que estemos en la misma página, y un diagnóstico, cómo estamos actualmente. Aquí nos está escribiendo, bueno, recordarles también a todas las personas que aquí en la cámara AED nos facilitó material y guías que podemos compartir con ustedes también, que las tenemos de forma física, entonces por si les interesa nos pueden escribir. Tengo aquí una pregunta que dice que con respecto al PENS y el Plan Nacional de Descarbonización, ¿hay planes de algún beneficio financiero para una empresa que es galardonada con bandera azul ecológica? Que yo tenga conocimiento en este momento, no. O sea, como por ejemplo, sé que de manera aislada hay bancos que tienen como ciertos créditos verdes, por ejemplo, si como empresa quieren adquirir un vehículo eléctrico o que emita menos gases de efecto invernadero. Sin embargo, como un beneficio por ser galardonado de cambio climático o inclusive movilidad sostenible, que es dentro de mi conocimiento, no. La idea es como que las empresas lo puedan sumar como dentro de su plan de responsabilidad social o dentro de sus planes, como
¿Como en qué área sería como interesante sumarlo entonces? Yo creo que se puede sumar en muchísimas cosas. Por ejemplo, si a nivel nacional, si estamos participando en Bandera Azul Ecológica, un plan de movilidad empresarial, pues nos va a ayudar en la parte, por ejemplo, de combustibles fósiles. Asimismo, si estamos participando por la certificación de carbono neutralidad en cualquiera de sus etapas, porque tenemos desde carbono inventario hasta carbono neutro plus, pues también realmente como les comentaba, el transporte está directamente relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, creo que como empresa nos da una visibilidad importante a nivel país por lo mismo que estamos trabajando en el plan hacia la descarbonización de Costa Rica. Es muy importante como empresa privada también dar como el ejemplo y ese primer paso. Y este plan también se podría inclusive agregar si tenemos alguna estrategia de sostenibilidad o si tenemos algún tipo de reportaje como GRI o cualquier cosa relacionada, cualquier tipo de reportaje relacionado a nuestra estrategia de sostenibilidad. Ujú. Aquí María Alejandra también nos está escribiendo en el chat y nos dice, bueno, muy interesante el tema y una pregunta, ¿cómo podemos cambiar a nivel cultural la definición de progreso y éxito para que no se le dé más valor al transporte individual que al colectivo? Que tener vehículo propio no sea como la definición de éxito como a veces sucede en otros países, ¿verdad? Claro, y eso realmente es un comentario acertadísimo porque pues realmente yo, por ejemplo, salí de la universidad hace poco y lo que buscan las personas como cuando trabajan es comprarse un carro. ¿Por qué? Pero ¿por qué es que buscamos comprarnos un carro? Porque realmente nos va a salir más caro. Eso es bastante evidente. Lo que pasa es que lo vemos como éxito porque lo vemos como una facilidad de transporte. Hay que mejorar muchísimo a nivel nacional lo que es el transporte público. Si vamos como a otro tipo de países, hay muchísimos países donde las personas no tienen carro, pero no tienen carro ¿por qué? Porque se pueden transportar de manera eficiente por subway, por trenes. Por ejemplo, ahí en México, recuerdo, había un carril exclusivo para el Metrobús. Entonces, son cosas que aquí en Costa Rica no tenemos. Entonces, ese cambio como de paradigma o ese cambio de mindset, yo creo que está bastante vinculada con pues realmente los medios de transporte que tenemos disponibles a nivel país. Entonces, como empresas, como organizaciones privadas, pues tenemos que fomentar el cambio también. Es Ujú. un reto enorme, pero sí considero que va muy de la mano. Sí, y bueno, aquí hay un comentario también interesante que dice que al igual que los autobuses, el alquiler de carros, bicicletas, los mismos taxis, Ubers o cualquier otra plataforma existente de transporte, digamos, todos son de interés público y deberían de tener un precio accesible para todos. ¿Qué se puede hacer para democratizar estos otros servicios? ¿Puede el gobierno fomentar estos otros negocios y velar por la calidad y que realmente sea el precio accesible? Bueno, realmente desde mi perspectiva, yo sé que, por ejemplo, cuando hay una propuesta para subir, por ejemplo, lo más básico, las tarifas de los buses, que es algo que nos afecta a todos, generalmente se hace como un tipo de audiencia o sea, se invita a la comunidad y la comunidad generalmente no va. Por eso muchísimas veces vemos que hay aumentos en las tarifas de los servicios públicos, pero creo que aquí también tenemos que ver mucho que nosotros como comunidad fallamos muchísimo en que no nos estamos involucrando en la toma de decisiones cuando se nos da un espacio para hablar. Ya a nivel como gubernamental, pues realmente sí se debería velar por que estas tarifas sean accesibles. Sin embargo, debe haber como algún tipo de organización, porque una compañía, yo creo que aquí lo más importante es que la unión hace la fuerza. Si como empresas privadas nos podemos organizar y eh, pues plantear algún tipo de comunicación con el gobierno y velar como por estos temas, a lo mejor sí se pueda. Sin embargo, ahorita dispersos,
es muy difícil que logremos que estos precios logren bajar o que sean accesibles para la comunidad en general. Entonces tenemos como esos dos ejes. En primer lugar, lo que es la participación ciudadana es importantísimo y en muchas ocasiones pues brillan por su ausencia. Y también creo que es muy importante organizarnos y unirnos como sector privado y que también el sector público se involucre. Creo que las alianzas en esa pregunta en específico son muy importantes. Sí, tal vez en un proceso, digamos, como en un país como Costa Rica, digamos, que no existe todavía como esa cultura, que se está en un proceso de mejora. Creo que cuando los países empiezan así como básicamente de cero, que a veces uno dice, bueno, el gobierno no ayuda, las personas no van a usar la ciclovía, sí, hagamos ciclovía, que a veces se ponen a comentar como qué es primero, ¿verdad? Si la gallina o el huevo o qué hacemos. Ujú. Pero, ¿qué sería, digamos, como esos puntos de partida necesarios como para iniciar estas alianzas, esta participación? No sé, como por dónde, digamos, es que ustedes han venido trabajando bastante fuerte en el tema y Ujú. dónde es que consideran ustedes que es como urgente empezar o hacer como una propaganda fuerte, no sé. Creo que lo que te comentaba que es muy importante es en primer lugar la parte del diagnóstico con respecto a las diferentes empresas, por ejemplo, para ver si tenemos objetivos comunes. Porque, por ejemplo, puede que una empresa diga, uy, sí, a mí me funciona súper bien que haya ciclovía, pero otra empresa más bien diga como que no, para mis colaboradores tal vez no sea como de tanto valor. Y yo creo que es importantísimo encontrar, bueno, en primer lugar, comunicarse. eh, Dentro de AED, por ejemplo, tenemos espacios de articulación que son como unas mesas donde unimos a diferentes organizaciones. Hablamos, por ejemplo, tenemos una de movilidad sostenible que la dimos el año pasado, en donde lo que hablamos es, ok, como sí, buenas prácticas de movilidad sostenible, este tema que estábamos viendo hoy, pero también se da ese espacio donde las empresas pueden compartir buenas prácticas e inclusive pueden compartir un poco de cuáles son sus necesidades actuales y asimismo ir formando alianzas. O sea, tenemos que ir buscando estos espacios donde nos podamos relacionar con otro tipo de empresas. Pueden ser de la misma línea que la de nosotros o pueden ser inclusive que estén cerca, o sea, territorialmente, por ejemplo, parques industriales o que se encuentren como en una misma área y así poder discutir un poco de dónde estamos y a dónde queremos ir para ver si nos podemos aliar. Entonces, creo que lo más importante es, en primer lugar, la comunicación. Y con respecto como al punto clave, creo que es importantísimo pues velar también no solo por lo que nosotros como organización queremos, sino también lo que está afectando a nuestros colaboradores e inclusive tomar en cuenta a la comunidad, porque nosotros no sabemos cómo podemos estar impactando en lo que es movilidad a la comunidad aledaña. Tal vez que estemos ubicados en cierto lugar esté afectando la calidad del aire, está afectando como el tráfico. Entonces es muy importante, en primer lugar, tener como un diagnóstico bastante general que tomemos en cuenta nuestras diferentes partes interesadas. Perfecto. Bueno, Abigail, creo que con esto cerramos. Ya no tengo más comentarios, consultas en el chat. Agradecerle a las personas que participaron de forma activa de esta charla y por supuesto a AED, que siempre nos facilita estos temas de interés que surgen y agradecerte por tu tiempo. No, muchísimas gracias. Y antes de que se retiren, les quería comentar nada más e invitarles. AED, estamos organizando la Semana de Sostenibilidad, la semana del 11 al 15 de octubre. Vamos a tener panelistas internacionales de súper alto nivel. Y pues va a estar muy interesante. Tenemos un día asignado para cada una de las dimensiones. Entonces, por ejemplo, si están más interesados en el tema ambiental de movilidad sostenible, tenemos un panel de movilidad sostenible el día miércoles. Y bueno, pues hay otros temas que pueden ver en el link que les comparto en el chat. Agradecerles a todos por su atención y a vos, Tatiana, por la invitación. Y bueno, sin más por el momento me despido. Muchísimas gracias. Bueno, que sea una semana de sostenibilidad exitosa. Muchísimas Y gracias. bueno, recordarles que la presentación se les va a compartir, igual el enlace de la grabación. Así que a todos, muy buen provecho, muchísimas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo en otras charlas que tenemos programadas. Estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan participar. Un gusto y que tengan una linda tarde.